Entonces, el grupo C un poquito ya empezó antimicóticos, el grupo D nada. Vamos a intentar hacer todo lo posible hoy día, ¿ya? Cuando hablamos de antimicóticos, estamos hablando de fármacos que van a ir o a destruir o a inhibir el crecimiento en los hongos. ¿Por qué hoy en día los antimicóticos son tan importantes? Porque ¿quién va a tener hongos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué paciente me hace una micosis? ¿Inmunodeprimidos? Sí, señor. Y si yo hablo de inmunodeprimidos, estoy hablando de pacientes que toman glucocorticoides, pacientes que tienen un trasplante, pacientes HIV, más que más. Fíjense ustedes que el uso de los antibióticos me barre la flora normal y al barrer esa flora normal, rápidamente las micosis van a proliferar. Y ahí hay que diferenciar si son esporas o son hifas, ¿de acuerdo? Nosotros en intestino siempre tenemos cándidas, claro que sí, más yo barro la flora y ellas encuentran su medio adecuado para poder proliferar y es ahí donde van a traer problemas para el hospedero, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que mi denominador común en micosis va a ser inmunosupresión, barrido de flora de intestino. Por ejemplo, en los hospitales, el uso de los antibacterianos más el estado de inmunosupresión de los pacientes dan un medio adecuado para que ellos puedan proliferar, ¿ya? Las micosis son entonces estas infecciones causadas por hongos. Algunas de las micosis que son honguitos que viven con nosotros, son saprófitos, yo lo tengo conmigo, ellos se vuelven patógenos cuando el sistema inmune del paciente le permite. Es como que todas estas bacterias y microorganismos del intestino sufren una presión inmunológica permanente, ¿ya? Esa presión inmunológica permite que ellos tengan sobrevida. Barremos esa flora y estos hongos van a poder volver a proliferarse y es ahí que nos van a traer problemas para el huésped. A estas micosis, para su abordaje, la vamos a dividir en superficiales. Superficiales son cutáneas y subcutáneas, piel y mucosa. Y ya las que son muy complejas, estamos hablando de micosis sistémica, cuando ya esta micosis entró en sangre y ya nos ha tomado toda la parte sanguínea y de ahí a los diferentes órganos, principalmente a las vísceras, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? ¿Por qué las micosis proliferaron? Y si ustedes se fijan, no es que tengamos tantos fármacos antimicóticos, o sea que esto no es que ha avanzado a pasos gigantes como han avanzado las micosis, que hoy en día esas micosis empiezan a tener gran resistencia. Los trasplantes de órganos en mayor escala, supervivencia de pacientes neoplásicos, uso y abuso de antibióticos. Yo acá creo que ese es el denominador más común o más usual. Pacientes inmunocomprometidos, desde una medicación como un glucocorticoide que ya inmunocompromete al paciente. Nuevos patógenos, mucha resistencia en fármacos, sí. Los hongos no tienen clorofila, ellos se reproducen mediante esporas, entonces ellos tienen una facilidad de conservarse extremadamente alta, ¿ya? Micosis superficiales, piel y mucosa. ¿Qué problema yo voy a tener acá si yo estoy hablando de piel y mucosa? Muy baja vascularización, entonces el fármaco tiene que llegar hasta ahí y tiene que hacer su efecto. La mayoría de los antimicóticos son bacteriostáticos. A ver, vamos a pensar. Si yo voy a tener una micosis ungueal en uña, viene el fármaco que yo administro, inhibe el crecimiento del hongo. Muy bien. ¿Qué es inhibir el crecimiento? No lo está matando, solo hace que no se reproduzca. ¿Qué tiene que pasar para yo tener éxito? Esa uña tiene que crecer, la vamos cortando,
y se va saliendo el hongo, pero yo no lo destruí con la medicación. Entonces son medicaciones de muy largo plazo. 6 meses para recambiar una uña de la mano y generalmente 9 meses a 1 año una uña del pie. Dependerá también de la edad del paciente, ¿verdad? Los más añosos, su crecimiento es más lento, niños es mucho más rápido, van a recambiar con más rapidez. Entonces es un gran problema, ¿ya? 2 cosas. Ellos no van a destruir al hongo, entonces yo tengo que mantener mi tratamiento mientras voy eliminando, cortando a la uña. Y lo otro es que son pues las uñas de muy baja vascularización. Entonces es bien complejo que el fármaco nos llegue hasta el lugar de acción. La micosis profunda, estamos hablando ya de la micosis sistémica, ellos tienden a ser granuloma. El hongo se va formando su forma para él defenderse y es muy difícil que llegue la sangre cuando hay granulomas llevando al fármaco. Entonces, básicamente estamos un poquito atados de mano al momento de abordar una micosis, ¿ya? Los antimicóticos generalmente son poco solubles, no es que van a penetrar tan fácilmente. Y los honguitos son de crecimiento lento. Eso hace también que todo su tratamiento sea bastante más lento. Las micosis pueden ser superficiales, pueden ser subcutáneas, pueden ser sistémicas y oportunistas. Acá, por ejemplo, estos rayos X de tórax, no se logra ver acá muy bien, pero generalmente acá hay un derrame, se ven placas algodonosas. Cuando ustedes escuchen, esta placa es algodonosa o como en perdigones, son generalmente, además del proceso bacteriano que ya engloba a esa infección, tenemos un proceso micótico ya sobreagregado. ¿Cuáles son los fármacos más efectivos? Acá tengo algo diferente, pues los hongos tienen membrana celular. Ya vamos a ver que en el humano es colesterol la base de nuestras membranas y en los hongos el ergosterol, ¿ok? Y nosotros debemos actuar sobre ergosterol antes que colesterol. Entonces, los más efectivos van a afectar esa membrana de ergosterol. Y ahí ya entramos a los grupos de fármacos que son macrólidos poliénicos y vamos a ver azoles. Ya son los 2 grandes grupos que vamos a mirar. Bien, hay otros también que también los vamos a ir mirando y ahí yo se los voy a ir mencionando, como es la fluorocitosina, la gliceofulvina, con mecanismos de acción diferentes. ¿Ya? Bien, en estas micosis hay que tener una idea bastante clara de qué hongos van a producir qué localización de infección. En la localización superficial, la Malassezia furfur, que hace la pitiriasis, en nuestro medio es muy usual la pitiriasis porque estamos hablando de un lugar extremadamente cálido, tropical y muy húmedo, ¿no? Luego en las cutáneas, Trichophyton, Epidermophyton, Microsporium y también la Candida albicans son los que hacen las tiñas de piel, los dermatofitos, las candidiasis cutáneas y de las mucosas son principalmente las cándidas en las mucosas, ¿ya? Subcutánea esporotric, que hace la esporotricosis. En profunda, aquí cambia un poquito su perfil de honguito, blastocystis dermatitidis, coccidioides imitis, histoplasma capsulatum, paracoccidioides. Estas son las más usuales en las micosis profundas, cuando ya es sistémica, muy relacionada a su inmunodepresión del paciente, a su barrido de flora. Acuérdense que el 80-90% de la inmunidad del paciente está en el intestino, placas de Peyer. Debajo de los enterocitos tengo placas en Peyer y él es el responsable de nuestra inmunidad en 80-90%. Si nosotros tenemos alteración de intestino inflamado, hiperpermeable, le barrí su flora, tengo más una flora no beneficiosa, afecta al sistema inmune y el paciente automáticamente entra en inmunosupresión y es una puerta de entrada
para los hongos, ¿ok? En estas oportunistas, el Cryptococcus, muy usual en pacientes muy inmunosuprimidos, incluso hace meningitis, esta criptococosis, pacientes HIV, pacientes de TB que están muy inmunosuprimidos. Esos son oportunistas y nos hacen inclusive meningitis. Bien, los antimicóticos, ¿cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar en los tópicos, acción tópica o local, que los vamos a usar en crema, hay para las uñas hasta en esmalte, y los otros que son sistémicos, que yo administro y si llegan a circulación sistémica. Algunos, por ejemplo, los imidazoles, triazoles, se pueden utilizar ahí para uso sistémico, acción local. Ya lo vamos a ir revisando. Bueno, para infecciones sistémicas, ¿qué estamos diciendo? Yo necesito que el fármaco llegue a circulación. Anfotericina B, palabras mayores. Anfotericina B, siempre dice la literatura, no hay hongo que se resista a una anfotericina B. Sin embargo, ¿qué problema vamos a tener? Anfotericina B se usa solo endovenoso. Anfotericina B es muy tóxica, ella es nefrotóxica, ¿ya? Gran problema. Durante su administración, el paciente no suele tolerarla bien, da fiebre, escalofrío, además de ser nefrotóxica, a tal punto que vamos a empezar haciéndole 1 miligramito de anfotericina de prueba para ver su tolerancia. Y si lo tolera, recién hacemos 1 miligramo por kilo, no más de 50 miligramos, la ampolla viene en 50 miligramos, por su toxicidad. Ya es de baja tolerancia, más es muy efectiva, más la vamos a dejar como última alternativa. Sin embargo, esa anfotericina B, hoy en día tenemos la anfotericina B liposomal. ¿Qué significa? Se le ha mejorado su molécula y es como que esa molécula tiene toda una cubierta lipídica y tiene más selectividad por el hongo y menos por las células del huésped. Pero 10 veces más cara que la anfotericina B, que no es económica, ¿ok? Pero sí tenemos esa opción. Bien, antes que una anfotericina B, probablemente en las infecciones sistémicas vayamos a usar azoles. Ketoconazol antiguo, con sus efectos adversos, cada vez menos usados porque aparecen otros con mejor perfil de seguridad. Se mete inclusive con nuestras hormonas y disminuye la testosterona, tiene intenso metabolismo hepático, es inhibidor enzimático, más el ketoconazol llega bien a piel y mucosa. Mejoraditos en azoles y traconazol más nuevo y fluconazol. A este pobre fluconazol se lo ha usado tanto porque es más económico, mejor tolerado que una anfotericina B en infecciones sistémicas, que hoy la resistencia es lo más importante. Fluconazol sí lo tenemos en ampollas, en 200 miligramos, en 100 ml, ya listo para usar, ya diluido, pero también lo tenemos en vía oral de 50 miligramos, de 100, de 150, de 200 miligramos, ¿ok? Y la flucitocina ya es un rescate cuando lo anterior no ha funcionado, más no funciona en todas las micosis. Este fluconazol, importante saber que no me sirve en la micosis de las uñas. Lo usan mucho, más no es efectivo. Sí, en una candidiasis vaginal va a ser óptimo. Sí, en candidiasis que sean sistémicas también. Bien, ya lo vamos a ir revisando uno por uno. Antimicótico sistémico significa que ellos yo lo tomo y actúa en todo el cuerpo, llega a circulación sistémica, pero que los reservamos como para las mucosis mucocutáneas, porque yo lo tomo y se concentra mucho en mucosa y en las uñas inclusive. Esa es la griseofulvina. Ella, dentro de los antimicóticos, griseofulvina, un mecanismo de acción diferente, sale de nuestro esquema, tiene su toxicidad también, hay que usarla de larguito plazo hasta que hayamos controlado esa micosis, ¿ya? Y la terbinafina me gusta más, con un mejor performance en seguridad, con semivida más larga, es una mejor opción. Y tópico,
para poner en piel o mucosa, acá interesante, nistatina, ya la vamos a revisar a la nistatina. Ella viene en suspensión, viene en óvulos también la nistatina en 500.000 unidades. Y en suspensión para niños viene 100.000 y 500.000 unidades. Digo para niños porque viene en suspensión. Más, qué interesante, yo voy a tomar la suspensión. Le das de tomar al paciente. Si tu micosis tienes esa lengua saburral blanca, llenita de cándida, lo ideal es que esa nistatina, ella tiene acción tópica o local. No se va a absorber, es insoluble ni con el intestino permeable, porque su molécula es muy grande. Lo que tenemos que hacer es que tu paciente haga buche lo más tiempo posible, que lo tenga en la lengua, en la boca, porque su efecto es local, no es que va a ir a sangre y de ahí va a salir por la saliva, no. Para tener éxito con una nistatina en una lengua saburral, estamos hablando de mantenerlo en la boca el mayor tiempo posible y hacer buches en la lengua y luego se lo traga. Siempre esto lo aprendí de un buen profesor. Tú miras la lengua del paciente, es una lengua blanca, saburral, ok. La lengua es la imagen de todo el tubo digestivo. Si así está la lengua blanca y saburral, llenita de hongos, ¿cómo está todo el tubo digestivo? Igual, ¿de acuerdo? Entonces este paciente hace sus buches y después de hacer sus buches, él lo va a deglutir. ¿Por qué? Porque tenemos la candidiasis en todo ese tubo digestivo. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Bien. Después podemos usar estos azoles. Estos azoles puedo usar como tópico, sí, pero también lo puedo usar en vía oral o endovenoso con acción sistémica. Y las alilaminas, que también una excelente opción. Bueno, me van a esperar 5 minutitos que tengo un paciente que contestar, por favor. Ya, no se me van, se toman un café para despertarse. 2 minutos, regálenme. Tranquilo, doctora. Ya. Efecto adverso diferente que la anfotericina B? Oh, completamente. Fíjate que, ¿quién habló? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Es que solo tengo mi pantalla, no los tengo a ustedes ahí. Yo, Muñoz, doctora. Muñoz. Joel. Ya. Joel es uno de los grandes alumnos míos que tuvo en la clase el día jueves del grupo C. Bien, Joel. Son totalmente diferentes. Fíjate que la nistatina, y ahorita vamos a entrar una por una. La nistatina la vas a aprender bien. Tópica o local su acción. Si bien viene en suspensión, el paciente lo va a deglutir. ¿Ya? ¿Y qué es tópico? Sobre piel y mucosa, se va a ir por todo el tubo digestivo y no se va a absorber. Entonces, para una micosis tópica, nada más. La cándida tiene una buena actividad. Y se va la nistatina, punto. Más anfotericina B, otro cuento. Esa en ampolla, hay que colocarla lentísimo, bien diluida, 1 miligramo por kilo en paciente. Es como tu última chance. Antes de una anfotericina B endovenosa, probablemente vas a usar un fluconazol endovenoso, ¿ya? Y ya cuando el paciente no mejora, cuando hay resistencia, se hacen los cultivos para los hongos que demoran y son especializados, no son ni económicos. Ahí mi chance es anfotericina B, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver nistatina con anfotericina B en vía de administración, en una acción sistémica, en la toxicidad. En cambio, anfotericina B, si la deglutes, va a salir tal cual. No es que va a tener una absorción. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Ya. Bien. Entonces, ¿dónde es que ellos van a actuar? Ellos van a afectar membrana. Y ahí, aquí hay un poquito una clasificación.
por mecanismos, ¿ya? Anfotericina B afecta a la membrana del hongo, sí, la nistatina también, pero esta es tópica local, esta es sistémica. La terbinafina, los azoles de pronto dieron su boom grande por fácil de administrar, porque se usan también para micosis sistémicas y tópicas. Y ahí tenemos los imidazoles y triazoles, nada más son azoles los dos. Cuántos anillos tiene nada más, ¿ok? Este tiene 2, este tiene 3 anillos, pero son azoles todos. Hablamos de un ketoconazol oral que viene de 200 miligramos, que se da cada 12 horas, con sus efectos adversos cada vez más reemplazado. El ketoconazol por un terconazol, por un itraconazol, por un fluconazol o un boriconazol, que es bastante más nuevo, ¿ok? Entonces tenemos azoles, nistatina, anfotericina, flucitocina que afecta al ARN y la griseofulvina que es solo para micosis en las uñas, excelente, y piel, afecta microtúbulos, un mecanismo bastante más atípico en los hongos, ¿ya? Ahí tenemos el lugar donde van a ir actuando los antimicóticos. Vamos con los más usados, azoles. Ahorita lo vamos a ver su mecanismo de los azoles. Ellos bloquean para que no se forme la membrana celular del hongo. La membrana celular del hongo es el ergosterol, de los humanos es el colesterol. Lo que van a hacer es inhibir a una enzima, ya que ella es la que cataliza la formación del ergosterol. ¿Cómo se llama la enzima? 14-alfa-desmetilasa, dependiente del citocromo P450 en la bacteria, ¿ya? O en el hongo, perdón. Luego tenemos los polienos. Los polienos se ligan a la membrana hasta que se rompe la membrana y le forman un poro. Las alilaminas, ellas también bloquean la formación del colesterol, del ergosterol, perdón, que es la membrana del hongo, no sobre esta enzima 14-alfa-desmetilasa, sino que inhiben a escualeno, que también es un paso previo en la formación del ergosterol. Griseofulvina, esta es diferente. Esta es solita, ella bloquea los microtúbulos, dice, intracelulares para que se deforme, es como el citoesqueleto del hongo, ¿ya? Y la flucitocina, que esa la usamos ya cuando hemos tenido una buena resistencia a los anteriores antimicóticos o asociadita a veces a otro antimicótico, bloquea la síntesis del DNA en el hongo, ¿ya? Entonces, fíjense que estamos hablando de mecanismos de acción bastante diferentes a lo que habíamos estudiado en bacterias. Equinocandinas más nuevas. Estas equinocandinas equivalen a lo que son en antiinfeccioso, inhiben síntesis de pared, ¿verdad? Lo que los betalactámicos, por ejemplo, inhiben síntesis de pared celular, lo hacen las equinocandinas sobre el hongo, porque le inhiben su pared celular al hongo, que es el 1,3-betaglucano. Esas son las equinocandinas, ¿bien? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a estudiar acá. Azoles, muy usado. Polienos, los antibióticos poliénicos. Alilaminas, griseofulvina solita, no tiene nombre ella sola, y la flucitocina también, y las equinocandinas. Bueno, vamos a empezar con anfotericina B. Después de 30 años, miren lo que les digo. ¿Cuántos años tiene anfotericina B? Ella es antiquísima. Antiquísima y probablemente mi última alternativa en las candidiasis sistémicas, cuando ya la micosis es sistémica. Antigua sí. Hoy en día la seguimos usando, claro que sí. Nefrotóxica, baja tolerancia, pero muy efectiva, ¿ok? Le bajamos un poquito la nefrotoxicidad haciendo una dilución lenta, por lo menos en 1 litro de suero fisiológico y para poner en 5 a 6 horas, lento, con una bomba de infusión, controlando al paciente, ¿ok? Más hoy tenemos la liposomal, que es muchísimo más cara y mejor tolerada. Pero en nuestros hospitales públicos la que tenemos es anfotericina B. Ella se obtiene del Streptomyces nodosus y viene a formar parte de macrólidos poliénicos, anfotericina B. A nivel sistémica,
Vamos a usar endovenoso una preparación coloidal. Bien, su mecanismo de acción. Se le llama su grupo antibióticos poliénicos. Poliénicos porque tiene varios núcleos. Anfotericina B y nistatina. Los dos son poliénicos, pero esta es sistémica y la nistatina es solo tópica o local. Pero los dos pertenecen a los poliénicos. ¿Quedó mejor, Joel? Ya se durmió, Joel. Se fue a tomar, Sí, doctora, sí. o se fue a dormir. ¿Cuántos hay en la clase ahorita? 40. Ah, pero muy bien, gracias, Leonardo. Me gusta Leonardo, siempre me contesta al toque. Vamos a contagiarle a los demás, ¿eh? Ya. Anfotericina y nistatina, los dos son poliénicos. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Ellos van a actuar sobre la membrana del hongo. Aquí está la diferencia con lo del huésped. El hongo tiene ergosterol y nosotros tenemos colesterol como doble membrana lipídica en nuestra célula. ¿Qué es lo que le va a hacer? Va a producirle poros o canales. Si produce poro o canal, aumenta su permeabilidad y empieza a perder todo lo que tiene dentro, el honguito que es indispensable para vivir, principalmente lo que más se ha detectado ahí, el potasio. Sale potasio del hongo y eso hace un daño irreversible y realmente lo destruye al hongo. O sea que él es honguicida, debiéramos decir, no es que no es bacteria, hongostático, es hongocida, o sea, va a destruir al hongo, no le va a inhibir el crecimiento. Teóricamente, vamos a pensar, teóricamente nosotros no tenemos ergosterol, tenemos colesterol. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que estos fármacos no tengan inherencia sobre nuestras células, más si las tienen, ¿ya? ¿Por qué las bacterias no va a ser bactericida para una bacteria la anfotericina B? Porque las bacterias no tienen el ergosterol, ¿ya? Y donde estos fármacos poliénicos van a unirse al ergosterol de su membrana del hongo. Las bacterias no lo tienen, entonces no va a ser un antibacteriano. La anfotericina B, ojo, además de unirse a este ergosterol en un grado variable, no con una selectividad 100%, se va a unir al colesterol de los mamíferos, que somos nosotros, somos los huéspedes. Por lo tanto, al unirse, además del ergosterol al colesterol, pues va a causar una toxicidad que es importante. Ya en el caso de anfotericina B, esa toxicidad es bastante importante. Ya tienen el mecanismo de acción, ya tienen la selectividad en espectro, que es para los hongos, y toxicidad para el huésped. Bueno, ¿cómo es su espectro? Ya, nunca se me va a ocurrir usarlo en una micosis que no es importante, en una micosis que tengo otra opción primero, sino es una de mis últimas opciones, micosis profunda. Cuando tenemos identificado nuestro honguito causante, histoplasma, coccidioides, paracoccidioides, blastomyces, esporotricum, o los oportunistas cuando ya usamos otro fármaco y hay resistencia a la cándida. Uy, la cándida, hay varios tipos de cándida, albicans, tropicalis, glabrata, o sea que son varios subfamilias en las cándidas. Aspergillus, que es oportunista, la aspergillosis, muy características en zonas rurales o donde hay palomares. Las palomas es una zoonosis, nos contagian los aspergillus y esas placas se ven como bien características en aspergillosis, ¿ya? Criptococosis, que es muy oportunista, paciente muy inmunosuprimido, o las mucormicosis. ¿Cómo es el espectro de la anfotericina B? Bueno, su espectro, entonces, para hongos, fantástico. Hay algunos estudios que nos hablan que anfotericina en algunos protozoos como la leishmania pudiera tener inherencia. Sin embargo, en leishmania lo que vamos a usar es las sales de antimonio. Antimoniato de meglumina es el que está mejor ofertado como fármaco para leishmania por su buen performance de seguridad. Aún así, también hay que colocarlo paciente internado, endovenoso y con un control riguroso.
más no una anfotericina B, pero tiene algo de espectro. Dermatofitos, piel no tengo actividad, virus no tengo actividad, bacterias no tengo actividad. Ahí tengo un ejemplo de la anfotericina. Fíjense ustedes, se los he puesto para que sepan que viene de 50 miligramos. A veces lo visual nos ayuda mucho. 50 miligramos. Profesora, ¿y qué dosis le vamos a dar al paciente? Tenemos ya nuestra micosis sistémica profunda, recidivante, ya se usó probablemente fluconazol, no hemos tenido éxito y por su cultivo, la gravedad, se decide anfotericina. Esta ampolla hay que reconstituir y de los 50 miligramos saco un solo miligramo. Ese miligramo lo vamos a dar diluidito, administramos al paciente y vemos tolerancia. Si lo tolera, recién vamos a hacer 1 miligramo por kilo. Ah, profesora, pero el paciente pesa 70 kilos. No me puedo pasar de 50 miligramos. Así pese 200 kilos, solo voy a dar 50 miligramos. ¿De acuerdo? Él es altamente no bien tolerado. Entonces, los viales en anfotericina B vienen de 50 miligramos en cada vial. Debe protegerse de la luz. En heladera lo vamos a guardar. Y durante su administración, de preferencia, siempre hay que ponerle un protector de la luz porque es fotosensible. Bien, su única vía de administración de anfotericina B, única vía es endovenosa, ¿ya? De acuerdo a la gravedad del paciente, la usamos diario o lo usamos interdiario, siempre controlar la función renal del paciente, porque probablemente tengamos que ir ajustándole la dosis de acuerdo a su función renal. Dosis que vamos a usar, 0,6 miligramos por cada kilo de paciente y máximo 1, o sea que puedo usar 0,6, 0,7, 0,8 hasta 1. Es lo que les decía recién, así pese 100 kilos el paciente, solo voy a poner por día 50 miligramos. ¿Cómo lo vamos a administrar la anfotericina B? Acá dice 2 a 4 horas, pero está totalmente, ¿qué se llama? Totalmente comprobado que para menor nefrotoxicidad lo usemos en 6 a 8 horas y diluido en 1 litro. El tema es que, de suero fisiológico, el tema es que el paciente te tolere esa cantidad de líquido porque seguramente tendrá otra medicación también, ¿ya? No más de 60 microgotas minuto, inclusive más lento todavía. La precaución, ya estos son fármacos bien nefrotóxicos y en muchos lugares usan un filtro, ya, más nosotros lo usamos sin el filtro, lo usamos directamente endovenosa, pero lo ideal es que por lo menos tenga un filtro de membrana para usar durante la infusión y con eso le disminuye algo la toxicidad. Hoy en día con la anfotericina liposomal eso se ha mejorado bastante. Bueno, entonces la anfotericina, esta tienen que aprenderla bien. Para micosis grave, estamos hablando solo sistémica, grave, resistente a los anteriores. Histoplasma capsulatum, blastocistis, criptococosis, aspergilosis, candidiasis, esas son sus indicaciones. ¿Cómo vamos a trabajar con anfotericina B? Voy a usar 1 solo miligramo. En suero glucosado esto me gustó más, es mucho más estable, pero hay que ver si el paciente no es diabético, ¿ya? 1 miligramito vamos a usar, venía de 50, es una dosis de prueba. Lo ponemos en 2 a 4 horas, 1 miligramo, imagínense. Si eso hay tolerancia, ¿qué es la tolerancia? Miren lo que tengo acá en RAMS. Al paciente le da fiebre contra todo pronóstico, escalofrío, cefalea, vómito, se le va la presión, hace hipopotasemia, nefrotóxico el más importante, broncoconstricción porque se cree que libera histamina también y tromboflebitis porque él es altamente agresivo. Entonces, fíjense de qué estamos hablando, de un fármaco con una performance de seguridad compleja, donde la tolerancia no es buena. Si libera histamina, pues contraindicado en pacientes asmáticos. ¿Está bien?
hacemos la dosis de prueba, se lo tolera y recién empezamos. No más de 50 miligramos, hacemos desde 0,6 hasta 1 miligramo por kilo, pero no más de 50. No presentó mi dosis de prueba de efecto secundario y ya vamos a utilizar su dosis. ¿Está bien? En cuanto a su farmacocinética, que es lo extremadamente relevante acá, debemos hacer un goteo lento. ¿Puedo darlo en vía oral? No, no se va a absorber. Intramuscular, porque perdí vía, imposible. Él es tan irritante, tan agresivo, que en vena diluido me hace tromboflebitis. Imagínense intramuscular. En vía oral, alguna vez a alguien se le ocurrió decir, bueno, no se absorbe, tópico local, más tengo otros superiores que van a ser menos agresivos. No atraviesa barrera hematoencefálica. Entonces, en las meningitis no lo puedo usar, más intratecal sí se pudiera usar, pero es también de bastante riesgo, ¿ya? En sus efectos adversos, lo más importante, remarcando nuevamente, fiebre, escalofrío. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué va a ser fiebre un medicamento? Adivinen qué es lo que ellos empiezan a liberar. Interleuquina 1. ¿Qué es la interleuquina 1? Es una citoquina inflamatoria que es un pirógeno endógeno. Entonces, él estimula la temperatura y el paciente nos hace temperatura. Por eso es durante su administración tan mala su tolerancia. Factor de necrosis tumoral, estoy hablando de interleuquina, además de la histamina, que por eso en pacientes asmáticos está contraindicado. Tromboflebitis, ¿por qué? Porque ella es agresiva, ella es irritante, tiene que ir diluida, tiene que ir muy lenta. ¿Cómo hace hipotensión? Toda vez que el paciente me hace hipotensión, baja presión arterial, estimula el sistema nervioso autónomo, libera noradrenalina, la presión ya está baja, ¿a dónde se va a ir? Receptor beta 1 cardíaco y nos hace taquicardia, ¿ya? Y la nefrotoxicidad, los libros dicen dependiente de dosis, pero lo que yo siempre he visto es que siempre ella es nefrotóxica. Bien, preguntas hasta ahí. Doctora, tengo una pregunta. ¿Y en caso de que un niño tuviera una micosis grave, le podemos dar anfotericina B con otro tipo de dosis o directamente o escoger otro fármaco? Fíjate que anfotericina B es tu última alternativa. Este niño está grave, está polimedicado, ha usado antibióticos mucho tiempo. Generalmente se hace fluconazol de mejor tolerancia. No mejora, han cultivado, han hecho el cultivo para hongo y solo puedo dar anfotericina B. ¿Se da? Sí. Acuérdate que anfotericina B, estamos hablando de por kilo, 0,6 miligramos por kilo. Le hace su dosis de prueba. Si hay tolerancia, sí lo puedes usar. Anfotericina B, su efecto es fantástico. Su efecto es fantástico. El paciente de ayer a hoy mejora, pero de una forma alarmante, o sea, muy alta efectividad. Por eso siempre decimos, anfotericina a nadie se le resiste. El tema es que el paciente resista sus efectos adversos y su tiempo de tratamiento. Hoy, en ese niño, yo iría a usar una liposomal que se disminuyen casi en un 80% los efectos adversos. El problema es el costo. ¿Quedó mejor? Y doctora, ¿y si estuviera una paciente embarazada, utilizando fluconazol igual o anfotericina? Ya, ahí es complejo. A ver, toda vez que hay una embarazada, siempre les digo esto, hasta el tercer mes de embarazo, los órganos se están formando. Entonces, así sea un fármaco que parezca trivial, pudiera tener inherencia en la formación de los órganos, sí. A eso se llama teratogenia. O sea que la teratogenia, malformación, se va a producir hasta el tercer mes, ¿ok? Después del tercer mes, los órganos ya están formados. Y algunos fármacos pueden alterar la función a nivel cardíaco, que te da insuficiencia cardíaca, a nivel renal, que te da insuficiencia renal, por ejemplo, pero ya no una malformación, ¿ok? Y de pronto, en embarazo, fíjate que siempre beneficio-riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? Lo mismo que hablábamos en TB embarazada, por ejemplo. ¿Qué hago con esa paciente? ¿Doy fármaco o no doy fármaco? Beneficio-riesgo. Y si tu paciente, para usarle una anfotericina B, ya tiene que estar muy grave, se ha usado antes fluconazol, ha sido resistente y esa paciente va a morir con esa micosis
Probablemente sí, mas no te digo que no esté exento para el feto. Y el problema de la insuficiencia renal que también tendrá en él su inherencia, ¿ok? Paciente embarazada, siempre les he dicho, van a bajarse la tabla de fármacos clase A, B, C, D y X. Los X contraindicados, los otros tengo que ver beneficio-riesgo. Y siempre iré primero por lo menos tóxico. Y de pronto es como que estás en una encrucijada. ¿Qué hago? Puedo dañar el feto, pero si yo no lo uso porque la micosis está diseminada, esa paciente va a morirse, ella y el feto. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Jamás sería una primera elección, es lo último que voy a pensar. Mas si ya está con que solo él es sensible, pues ahí corre riesgo la mamá y el feto también, ¿ya? O sea que siempre beneficio-riesgo. Recuerden esto, ninguna paciente embarazada se va a poner a hacer, a ver, yo quiero ser voluntaria para ver qué pasa con mi bebé si usan tal fármaco. No hay estudios en embarazo. No siempre es extrapolable de los animales al humano, que fue lo que pasó con talidomida. Eso se los digo siempre también. ¿Ok? O sea que, y no siempre también se producen el 100% de los efectos adversos. Es lo que les contaba la otra vez de esa paciente que hizo tratamiento de TB estando embarazada. El bebé aparentemente nació normal. No es que se les hicieron grandes estudios, pero aparentemente por todo el Apgar y todo lo que se le hizo al bebé recién nacido, estaba todo en orden. Más no sabemos a lo largo del tiempo si ha habido alguna disfunción en algún órgano, alguna alteración o que nos vaya a desarrollar alguna patología que haya sido consecuencia de los fármacos, ¿ok? O sea que siempre ahí hay que ser extremadamente cauteloso. La literatura de los fármacos, ahí la industria es muy hábil. En paciente embarazada es como que le larga todo la responsabilidad al médico y dice, tiene que ser bajo criterio médico. Pero no te está afirmando que sí se hicieron estudios en embarazada y esta es la casuística en aparición de reacciones adversas, ¿ya? Eso lo deben tener siempre extremadamente presente. Lo voy a usar porque corre riesgo la vida materna y también del bebé, más no porque yo tenga una evidencia clara. ¿Qué es lo que hay? Cuando en alguna mujer se ha utilizado embarazada, la idea es que los médicos vayan reportando los efectos adversos y ahí se va juntando todos los efectos adversos y eso corresponde al área de la farmacovigilancia para que se tenga evidencia de la gente que tuvo que usarlo. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya. ¿Quién preguntó? Yo, Joel, como me dice usted. Joel. ¿Por qué? Como te digo, ¿no te llamas Joel Muñoz? No, me llamo Josué. Ah, no te puedo creer. Joel, te dije todo el año. Sí, me vienes a decir en la última clase que eres Josué. Bueno, mejor Muñoz entonces, ¿ya? No es bonito que a uno le cambien el nombre, pero bueno, perdóname. Vamos. Ya, ¿alguien más, además de Muñoz, de anfotericina? Les he hablado tanto que creo que ya está estudiado, ¿no? Vamos, la nistatina es también antibiótico poliénico, sí, pero no tiene nada que ver con toda la farmacocinética y el comportamiento de la anfotericina B. También es un macrólido tetraénico, sí. ¿Qué característica va a tener? ¿Se puede dar por vía oral, profesora? Sí, señor, se puede dar por vía oral, pero ¿qué característica va a tener? Que no se va a absorber. Y si yo doy en vía oral y no se absorbe, ¿cómo es su efecto o su acción? ¿Es tópica o local? ¿Ya? Es tópica o local, o sea que va a actuar en mucosa. Así yo lo degluta, ¿es tópica o local? Claro, porque tópico o local es que no llega a circulación sistémica y va a actuar sobre la mucosa sin absorberse. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Una nistatina. ¿Dónde puede estar mi micosis? Le veo la lengua blanca saborral, voy a administrarlo. Lo va a deglutir el paciente y va tomando todo el tubo digestivo. ¿Puedo colocar en la piel? Sí, hay nistatina para hacer cremitas dérmicas,
claro, para las micosis superficiales y también lo tenemos para las micosis vaginales. Esta pregunta es interesante. ¿Puedo darle una anistatina en óvulo a una mujer embarazada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le doy o no le doy? No. No, ¿por qué? ¿Está muy cerca de la placenta? No, fíjate que... Perdón. Tranquilo, doctor, pasa nada. Fíjate que... Leonardo creo que habló. Fíjate que acá yo acabo de decir que es insoluble. Yo lo voy a deglutir y no llega a sangre. Lo voy a poner a nivel vaginal. Es una mucosa muy irrigada, pero el fármaco es insoluble, no se absorbe. Su acción va a ser solo tópica o local y sí lo puedo usar sin ningún problema ni probabilidad de daño para el feto. ¿Por qué? Porque él es insoluble. O sea que sí, lo prefiero la anistatina en óvulo a un fluconazol en óvulo, que el fluconazol sí se va a absorber y va a tener efecto en el feto. ¿Ok? O sea que la respuesta es sí. ¿Por qué? Si está embarazada, no hay estudio, porque su acción es solo tópica o local a nivel de la mucosa vaginal, que es donde está la cándida. ¿Quedó mejor? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo es su espectro de la anistatina? Bellísimo para cándida. Bellísimo para cándida. ¿Cómo va a venir? En óvulo, en cremas vaginales, en cremita dérmica y en suspensión para ser administrada por vía oral. La suspensión viene de 100.000 unidades internacionales en 5 ml. Todo lo que es vía oral, siempre la concentración que te dan es en 5 ml, sea solución, sea jarabe, sea suspensión, y dice 200, 1.000.000, lo que diga ahí es en 5 ml. Si vos necesitas menos, vas a dividir que esa dosis está en 5 ml. Si necesitas en lugar de 100.000, le quieres dar 50.000, 100.000 está en 5 ml, 50.000 va a estar en 2.5 ml, ¿no? Esa es la forma que ustedes van a dosificar, principalmente en niños, ¿ya? O sea que acá lo más importante en anistatina es que no se absorbe, eso subrayado, por favor. Forma farmacéutica, en óvulo, en cremitas vaginales, en suspensión y en cremas dérmicas, ¿ya? Lesiones de uña o cutánea no mejoran porque no va a tener llegada, pues yo tengo que dar algo que ingrese y ella es insoluble, su acción es solo tópica, o sea que no me sirve en estas candidiasis en las uñas, imposible, en estas micosis ungueales. Reacciones adversas, aún así que no se absorbe, muchos pacientes tienen náuseas, vómitos, les puede hacer diarrea, aunque ella no se absorba, a veces los niños no lo quieren tomar porque les da como un sabor amargo, les provoca diarrea o les da vómito, pero bueno, es parte de su mecanismo de acción. Esta es su fórmula química ya bien aprendida de memoria. ¿Se entendió? Sí, doctora. Mejor que no. Fíjense que son todos anillos poliénicos, se llama. Es un tetraénico porque voy a tener muchos anillos. Bueno, hasta ahí, ¿qué hemos estudiado? A ver quién me resume lo que hemos estudiado hasta ahí. Estudamos anfotericina B, que es venoso, nefrotóxico, no se usa más que 50 mg. La dosis es de 0,6 a 1 mg por kilo, no ultrapasar a 50, uso diario o interdiario. Muy bien. Debemos poner despacio en la bomba de infusión de 60 gotas por minuto. Microgotas. Ya. Ok. Me encantó. Muy bien. Está aprobado, Leonardo, ¿eh? Gracias. Bien. Entonces, esos eran antibióticos poliénicos. Era la anfotericina y la anistatina. Ahora quedó clarísimo, ¿verdad? La diferencia entre anistatina y anfotericina. Sí, doctora. Ya, para Muñoz, más claro agua. Se los he repetido tantas veces que ya está estudiado. Bueno, ahora nos vamos a los azoles. A estos pobres azoles son a los que más utilizamos hoy en día, los azoles. ¿Por qué? Porque tienen buena llegada, porque sirven para micosis sistémica, porque tengo para administrarlo por la vía que ustedes quieran. Tengo fluconazol en vía oral, tengo fluconazol endovenoso,
tenemos los azoles dérmicos, tenemos los azoles en óvulo. Entonces, eso permite que podamos utilizarlo con mayor comodidad porque se van a absorber. Mecanismo de acción. ¿Qué dijimos que tenían como mecanismo de acción? Los azoles inhiben a una enzima. La enzima que es el paso previo para formar el anosterol. ¿Qué es el anosterol? El anosterol es la composición de la membrana del hongo, a diferencia del colesterol, que es el componente de nuestras membranas del huésped. Entonces inhibimos a la 14-alfa-desmetilasa. ¿Qué es lo que ella hace? Cataliza la desmetilación para formar el anosterol. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ocasionar que la membrana sea osmóticamente inestable porque va a crear poros, porque esa membrana no se ha formado adecuadamente, ¿ya? A los azoles los vamos a dividir. Imidazoles y triazoles. Solamente por su composición, pero son azoles igual. ¿Qué significa la palabra azo? Azo significa que tiene nitrógeno en su molécula. Eso es la palabra azol, ¿ya? Imidazoles y triazoles, eso es solo si tienen sus 3 anillos o mayor número de anillos en su molécula. Ketoconazol les decía que es antiguo, comprimidos de 200 miligramos, cada 12 horas se administra, cada vez menos usado por sus efectos adversos, principalmente a nivel de las hormonas. Y son pues fármacos que a veces hay que usarlos de largo plazo. Clotrimazol, que solo lo tenemos para acción tópica o local, lo tenemos en crema, es diferente a cotrimoxazol. Cotrimoxazol es la diaminopirimidina con una sulfametoxazol. Clotrimazol, siempre se equivocan en eso y es una equivocación garrafal. Clotrimazol es antimicótico solo de uso tópico local. Clotrimazol lo tenemos en óvulos vaginales, lo tenemos en cremas dérmicas, no por vía oral porque él no se absorbe. Miconazol también lo tenemos acción tópica local, econazol. Y de aquí lo más usado en los triazoles, fluconazol. El fluconazol lo tenemos en la forma farmacéutica que ustedes quieran. Y traconazol más nuevo, con mejor perfil de efectos adversos, itraconazol y hasta boriconazol, mucho más nuevo todavía el boriconazol y con mejor perfil de seguridad. Los vamos a ir mirar. Pregunta: ¿para qué vamos a usar estos azoles? Excelente sensibilidad cándida. Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata. Cryptococcus, que la Cryptococcus, ustedes saben, y lo hemos dicho hace ratito, que ella era súper oportunista y que me hace inclusive meningitis. Blastocistis neoforman, histoplasmosis, coididioidomicosis y también en los hongos de la tiña que son los dermatofitos, piel, no uñas, ¿ya? Este es un error que casi todos cometen. Micosis de uña, le vamos a dar fluconazol. Error. No tengo buena llegada para las micosis de las uñas. Sí para las tiñas, que son los dermatofitos, y para todos los anteriores que yo he mencionado, ¿ya? Si tuviésemos una aspergilosis que nos hace neumonía con mucha frecuencia, son oportunistas, pacientes bien inmunosuprimidos, tengo la sensibilidad que no es óptima en aspergilosis. Candida krusei tiene resistencia a antibacteriano, antiparasitario, obviamente que él no va a ser. Esa lámina se la guardan en su cabeza para ver la sensibilidad en los azoles, ¿verdad? Ojo, gran error que comete la mayoría. No va a ser útil fluconazol en una micosis de las uñas. Ketoconazol. Ketoconazol lo usamos en su tiempo muchísimo porque fue uno de los primeros azoles, comprimidos de 200 miligramos. Fungostático, ¿qué significa? No me va a destruir al hongo, pero sí solo le inhibe su crecimiento. ¿Qué problema tengo con ketoconazol? El gran problema de ketoconazol es que inhibe P450. ¿Quién me dice cuál es la consecuencia de inhibir al P450? ¿Qué es el P450? ¿Dónde se ubica?
¿qué efecto voy a tener si yo lo inhibo? ¿Es la enzima que metaboliza los medicamentos en el hígado? Ya, ¿qué más? A ver, mis alumnos, ¿dónde está? ¿Qué es el P450 y qué pasa si yo lo inhibo? Nada, no tengo alumnos, ni les he enseñado nada. Ni me están oyendo. Bueno, entonces yo voy a seguir dando la clase y nos vamos a apurar. ¿Es una enzima del metabolismo hepático? Es la más importante, criatura. Citocromo P450, fase 1. Fase 1 es oxidación, reducción, hidrólisis. Y es el mayor complejo enzimático que tenemos y como casi todos los fármacos son biotransformados por ella, si yo la inhibo, viene otro fármaco y al venir el otro fármaco le aumenta pues su concentración plasmática porque no va a haber quien lo biotransforme. Entonces la mayoría de las interacciones que tenemos, que siempre yo menciono, son con antibióticos macrólidos y con azoles. ¿Por qué? Porque esos dos grupos tienen intensa inhibición al P450, porque lo están usando ellos. Viene un segundo fármaco y no va a poder biotransformarse. Entonces, esa interacción es lo más importante en interacciones que ustedes deben tener en su mente, ¿ya? ¿Por qué? Porque doy otro fármaco que es muy usual y el otro fármaco va a alcanzar niveles altos. Fue lo que pasó con cisaprida, fue lo que pasó con terfenadina, que se le inhibió la biotransformación y ellos fueron cardiotóxicos y muchos de ellos provocaron muerte repentina de cuna y parada cardíaca. O sea que sí es un efecto adverso importante. No pueden no recordarse de citocromo P450. ¿Qué otro efecto importante? Ketoconazol. Inhibe síntesis de andrógeno y de cortisol. Gran problema. Si yo inhibo síntesis de andrógeno, paciente masculino, y él debe tomar por 8 meses el ketoconazol, ¿qué va a hacer? Pues va a acabar abandonando el tratamiento. Es por eso que ketoconazol hoy en día casi que ya no se utiliza. Y también de cortisol. Inhibe síntesis de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un síndrome de Cushing se va a usar para ir bajándome al cortisol. En un CA prostático, ¿por qué? Para eso se lo usa hoy en día. ¿Por qué? Porque él me está bajando la testosterona y en ese CA prostático es dependiente de hormona, de testosterona, y el fármaco me lo va a disminuir. Bien, en medio ácidos es cuando se absorbe. Acá hay una interacción importante. Si tu paciente, porque es añoso, porque es polimedicado, se les ocurrió darle un inhibidor de bomba de protones, como es un omeprazol, no se va a absorber ketoconazol y va a perder toda su actividad. O sea que, ¿cómo lo debo administrar? Es hermanito, digo yo, en levotiroxina. Los dos necesitan medio ácido para absorberse. A la mañana temprano en ayuna y antes de dormir. Por lo menos con 2 horas de ayuna y de preferencia asegurarse que haya acidez gástrica y de preferencia con agua, con por lo menos el jugo de medio limón. ¿Está bien? Una vez lo tomas el ketoconazol, en 2 horas ya tengo un buen pico, intenso metabolismo hepático. Eso es lo más importante. Ya, buena biodisponibilidad. Si bien no atraviesa barrera hematoencefálica, tampoco lo teníamos endovenoso, solo en comprimidos de 200 miligramos. Tiene una buena excreción, saliva, entonces sí me sirven las micosis. Cuando vemos esa lengua saburral, a nivel pulmonar llega muy bien, en la epidermis, en las tiñas se puede usar ketoconazol muy bien, se va por leche, flujo vaginal, entonces tiene una amplia distribución, más no llega al sistema nervioso central. ¿Qué problema con ketoconazol? Gran problema, intenso metabolismo hepático, no es tan bien tolerado, puede haber un poco de mareo, somnolencia, anorexia, vómito. Como sobrecarga al hígado, si tu paciente ya tiene una sobrecarga hepática, pues va a haber vómito, inapetencia, anorexia, puede aumentar las transaminasas, sí. ¿Y cuál es el problema? Que a veces el tratamiento es 6 o 8 meses con ketoconazol, ¿no? A nivel endocrino, si baja la testosterona, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye el alivio, ¿ya?
aumenta los estrógenos, favorece la aromatización. Entonces voy a poder tener ginecomastia. ¿Qué más? Si él necesita un pH ácido para absorberse, ojo, paciente que tome o ranitidina o un inhibidor de bomba de protones. Bien, si él me ocupa mucho las enzimas hepáticas, ¿qué riesgo tengo? En fármacos que se den concomitantemente y que tengan franja terapéutica estrecha. ¿De quién hablo? Warfarina, que es un anticoagulante, y otros fármacos. El sucralfato no es de franja terapéutica estrecha, pero sí warfarina, principalmente, ¿ya? Y con los que se ha comprobado que si yo los administro juntos, ellos pasan a ser cardiotóxicos, como es la terfenadina y el astemizol, que lo vimos en fármacos antihistamínicos H1. ¿Para qué lo voy a usar? Ketoconazol. Segunda línea de la micosis, sí. No de primera línea, ¿por qué? Por sus efectos adversos. Lo voy a usar en la micosis sistémica, sí. Candidiasis oral, vaginal, mucocutánea. Fíjense que como lo doy en vía oral y él sí tiene absorción, blastocisis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, mucho antes que dar una anfotericina B. En el CA prostático ya saben por qué, disminuye la testosterona. Onicomicosis segunda elección. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que usar 6, 8 o 9 o un año, meses, ¿no? O un año. ¿Por qué? Porque él solo inhibe el crecimiento del hongo. La uña debe ir creciendo, la voy cortando y con eso lo voy eliminando. Pero en cuanto yo retire el fármaco, pues el hongo va a proliferar nuevamente, ¿ya? Bien, su uso tópico también lo tenemos en crema, el ketoconazol para la tiña. Si hay alergia, bueno, como todo fármaco, nada. Y la dosis por día, él viene de 200 miligramos, lo hacemos cada 12 horas. Son 400 miligramos al día, él es hepatotóxico, lo tengo que usar de largo plazo. Acá la duración es según cómo evoluciona el paciente, ¿ya? Pero son tratamientos largos. Bien, fluconazol. Salió fluconazol y pues claro, menos efecto adverso que el ketoconazol, lo tengo por todas las vías. Se lo empieza a usar de forma indiscriminada y gran error para la micosis en uñas y no es efectivo. De los triazoles, mejor que ketoconazol, claro, mucho mejor, se absorbe muy bien, no necesita un pH ácido para absorberse, mejor absorción, su distribución es fantástica. En la meningitis, fantástico, fluconazol, por eso es que lo usamos tanto, o sea que le superó todo su perfil de farmacocinética de ketoconazol, desde la absorción hasta la distribución. Una vida media larga, 1-4-day, vamos a usar una sola vez al día, se va por el riñón, no es nefrotóxico. Sí puede hacerme cuando se da en vía oral un poco de náuseas y vómitos, sí. Alergias como cualquier fármaco y con frecuencia alopecia. Eso es interesante, es una alopecia areata se llama, que es por zona, ¿no? Como por parche. No interfiere la síntesis de hormona como hacía el ketoconazol, que disminuía la formación de la testosterona por aromatización, formaba estrógeno de la testosterona. Entonces, gran ventaja en fluconazol. Si damos dosis altas, produce sueño, sí, pero no va a ser un gran problema. Claro, en embarazo no hay estudio. Habrá que ver beneficio-riesgo, como les digo siempre. Su espectro similar al ketoconazol, sí. Como atraviesa barrera hematoencefálica, sí lo vamos a utilizar en prevención de las meningitis, sí señor. Vamos a utilizar en criptococosis, pacientes inmunosuprimidos, o sea que fíjense acá que es una gran ventaja, un fármaco de mejor perfil y lo voy a usar mucho antes que una anfotericina B. Ya la anfotericina B siempre me va a quedar allá al final como mi última chance por su toxicidad, más ella es más sensible, sí. Infecciones urinarias por cándida, sí, va a ser una buena opción.
En adultos, excelente opción. Fluconazol lo voy a usar desde 50 miligramos, viene comprimido, cápsulas son. De 50 viene de 100, viene de 150 y viene de 200. Y en ampolla viene ya diluido, listo para usar, 200 miligramos en 200 ml. Ya él viene diluido. Bueno, indicado en candidiasis, orofaringia, vaginal, esofágica, la que ustedes quieran. Micosis también sistémica. Criptococosis, blastomicosis, paracordioidomicosis, esporotricosis. Precaución en alergia, sí. Acá en ningún lugar dice que lo voy a usar en una micosis de las uñas, ungueal. ¿Qué diferencias tengo entre este tan antiguo, que es del mismo grupo, como es el ketoconazol y el fluconazol? Bueno, la molécula imidazol y triazol no va a ser tan importante. Sí va a ser importante que necesita un pH ácido para absorberse, ketoconazol. Ketoconazol se escribe con K o con C, las dos son válidas. Sí necesita un pH ácido. Ojo, paciente añoso, paciente lleno de cándida, lo primero que pierde es la acidez gástrica, o sea que puedo no tener éxito. Gran problema. Cambio fluconazol, esté el pH como esté, él se va a absorber igual. Unión a proteína no va a ser tan importante. La semivida sí, porque fluconazol hace que uses una sola vez al día, mientras que el ketoconazol se usa cada 12 horas. Esto es importante. Biotransformación hepática, el ketoconazol me agarra todo al citocromo P450, es un inhibidor enzimático, gran problema, mientras que el fluco se elimina por orina. Inhibición de la síntesis de las hormonas esteroideas, pues se va a meter con la testosterona, la va a aromatizar, ketoconazol sí, el fluconazol no. ¿Con cuál nos quedamos? Fluconazol. Ok, fluconazol obviamente tiene mejor perfil de seguridad, menos toxicidad, mejor tolerado, similar espectro, llega al sistema nervioso central, lo tengo endovenoso. Esas son todas sus bondades en fluconazol. Bien, itraconazol más nuevo. Ah, qué interesante. Fluconazol tiene semivida un poquito más larga, mejor perfil de seguridad. Se da itraconazol en vía oral, sí, son comprimidos, cápsulas de 100 miligramos. Su eliminación es lenta, eso hace que tenga una mayor semivida. Le superó a los anteriores en que tengo poco metabolismo hepático. Gran ventaja en itraconazol. El paciente lo va a tolerar mejor, no se va a meter con su hígado, se va por el riñón sin pedir permiso, gran parte se va sin biotransformarse. Por saliva se va muy poquito y líquido cefalorraquídeo no me sirve. Meningitis no sirve. Ahí vuelvo a fluconazol, que sí va a ser mi primera opción. Cuando lo tomamos en vía oral, sí puede haber un poquito de prurito, que es apicazón. En tratamientos prolongados, sí puede meterse con la aromatización, como lo hacía el ketoconazol, y tratamientos prolongados sí puede disminuir testosterona, aumentar estrógeno, fenómeno conocido como aromatización. Todavía susceptible de hacer arritmia, sí. Y sus interacciones, igual que un ketoconazol, embarazo y lactancia, pues dice contraindicado, más siempre es lo que yo digo. Habrá que ver beneficios sobre el riesgo. ¿Cuándo voy a usar un itraconazol? Aspergilosis, primera elección, mientras que anteriores no teníamos gran acción anti-aspergilosis. Mucosis superficial como las dermatofitos, pitiriasis, candidiasis es una buena opción. Micosis profunda también, más me quedo con un fluconazol. ¿Qué más acá importante? Eso es lo más importante. Voriconazol más nuevo. Voriconazol, ventaja que lo tenemos en cápsula, vía oral, y también lo tenemos endovenoso. Voriconazol en cápsula con 50 y 100 miligramos, en ampollitas de 200 miligramos, muy utilizado. En vía oral lo podemos administrar. Líquido cefalorraquídeo no tiene 100%, pero llega bastante bien, o sea que sí va a ser útil en las meningitis micóticas. Intenso metabolismo hepático lo tiene, sí. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando
Anfotericina B no me respondió a la aspergilosis. Ya ahí sí pudiera usar un voriconazol. Gastrointestinal, como todos los antimicóticos, no es tan bien tolerado y él sí es hepatotóxico, ¿ya? O sea que fíjense que siempre ese perfil de seguridad está rozando la hepatotoxicidad. En sus precauciones, en enfermedad hepática, renal, y nuestros pacientes de pronto ya tienen a veces polimedicados, un toque renal o una insuficiencia hepática. Como él no utiliza a citocromo P450, entonces ojo con estos fármacos. Cisaprida se eleva su nivel plasmático y nos va a hacer parada cardíaca, muerte repentina de cuna, reportado, por eso quedó la cisaprida con ese efecto adverso. En realidad es la combinación con un azol o con un macrólido. Los dos inhiben citocromo P450. Luego, nada, eso es como lo más importante. Los de aplicación tópica o local, el miconazol fantástico. En las micosis superficiales lo tenemos para miconazol en crema vaginal, en crema dérmica. Aún así, con el embarazo ninguna industria se mete, ¿verdad?, para asegurar su toxicidad porque no hay ensayos clínicos. Luego, clotrimazol. Clotrimazol, lo más usado en clotrimazol es cremas vaginales. No tengo clotrimazol en vía oral, no sé por qué puse ahí vía oral. Solo es tópico o local, endérmico y ahí por vía vaginal. Candidiasis orofaringia, vulvovaginal es una buena opción. Bien. Ahora, flucitocina. La flucitocina la tenemos solo en vía parenteral. Ampolla, la flucitocina la damos en vía flucitocina después de que han sacado ampollas, sí la tenemos en vía oral, más nunca va a ser una primera opción. Nunca va a ser una primera opción. Generalmente se la usa a la flucitocina asociadita a la anfotericina B. A la anfotericina B cuando esa candidiasis es altamente resistente, ¿ya? No es tan bien tolerada, es casi una de rescate. Imagínense, ya está con anfotericina B tu paciente, no mejora y ahí asociamos flucitocina. Su perfil de seguridad va a ser complicado. Puede deprimir médula ósea, sí, no me sirve en insuficiencia hepática o renal, o sea que no es la última maravilla, sino que lo vamos a asociar a anfotericina B cuando el paciente no vaya controlando con anfotericina B esa candidiasis. La griseofulvina cada vez la usamos menos, pero ella tiene una afinidad espectacular para la piel. Es como que yo tomo anfotericina B, desaparece de sangre y se va a ir a piel. Eso van a recordar siempre en griseofulvina. Más tiene intenso metabolismo hepático, es hepatotóxica, hay que usarla por un tiempo prolongado, muy útil en las tiñas, es fungostático. ¿Qué significa? Que yo tengo que mantener el tratamiento mientras, hasta que el hongo haya completado su proceso. O sea que el tratamiento es largo, no lo destruye, sino que es fungostático. Es restringido para piel. ¿Por qué? Porque si es sistémica mi micosis, aunque yo lo tome en vía oral, no desaparece de sangre y se queda en piel. Él se acumula en la piel. Esa es una gran bondad. ¿Por qué? Porque tiene afinidad por la queratina de la piel. Él se queda ahí acumuladito, ¿ya? Intenso metabolismo hepático, es relativamente poco tóxico, pero no es tan así porque cuando lo tomamos hay que tomarlo de largo plazo y ahí sí la toxicidad aumenta, ¿no? Para las tiñas es una buena opción. ¿Quién es una alilaminas? La terbinafina muy usada y la naftalina menos. Esta terbinafina, esta la tenemos hasta en esmalte, además de comprimidos en vía oral. La terbinafina sí bastante utilizada para ¿qué se llama? Para las uñas.
Esta probablemente es la que mejor nos llega para la micosis umbilical, ¿ya? Se la puede tomar tópica o en vía oral. Sí se me va a concentrar bastante a nivel de córnea, de uñas y de pelo. Baja toxicidad, bueno, la literatura dice baja toxicidad. El problema es cuando lo usas los fármacos por periodos más prolongados. Comprimidos tenemos en 250 miligramos, que hacemos 1 por día por un tiempito largo, y también vienen esmaltes, ¿no? Entonces ayuda con una acción tópica local en esas micosis. Ampicilina muy poquito usamos en crema. Bien, hay otros antimicóticos que también todavía los seguimos usando, como el tolnaftato. Tolnaftato viene en solución para colocar tópico o local. Eso es para micosis superficiales. Ya no es efectivo en cándida, sí, en las micosis cutáneas. Tópico local, entonces ahí lo vamos a usar cuando no puedo dar en vía oral al paciente por la hepatotoxicidad. Después ácido benzoico salicílico, bastante más antiguo, para las tiñas en piel y cabello, más pies y cabello, eso lo utilizamos. Tópico local también, a veces viene en cremitas, a veces viene solución. Cloruro de potasio antiguo para las esporotricosis, que casi ya no se usa, y estos otros tampoco. Muy bien, criaturas mías. Esto era para día jueves, ¿eh? A ver, vamos leyendo qué dice aquí. ¿Quieren ser buenos? Sí, doctora. Sí. No queda de otra. ¿Qué hay que hacer para ser bueno? Estudiar. Ya que dice ahí, siempre puedo más de lo que yo creo. No se pongan límites, no es estudiar para este examen. Sus pacientes tienen derecho a que ustedes sean buenos. Sí, siempre les digo, a nadie le gusta que se equivoque ni con el diagnóstico ni con su fármaco. Entonces, todo lo que ustedes van a hacer es estudiar para sus pacientes. Cada día estudio, me recibo, sigo estudiando, todo va cambiando. Fármacos nuevos, otros van a quedar en desuso. Lo importante es saber por qué lo voy a usar, estar seguro que lo voy a usar para hacer una buena prescripción. Y después de usarlo, ¿yo qué tengo que mirar? Todo el perfil de seguridad de los fármacos. Es decir, si yo anticipadamente conozco los efectos adversos más relevantes, pues sí voy a poder hacer un buen tratamiento. ¿Está bien? Aquí esto los iba a despedir, pero no los voy a despedir. Voy a hacer un break, ¿ya? Voy a hacer un break y vamos a seguir con anticoagulantes, ¿ya? ¿Cuántos tenemos? 43 alumnos de 120 más 120. De 240 alumnos que tengo, han entrado 43. Es velluridad, ¿no? Bien.